Sociedad y Políticas Públicas. Nada más recordarles que el viernes que viene no va a haber jornada, sino que va a ser el 18, así que no se confundan. Y paso a presentarles a la mesa de hoy. Tenemos a Alicia Ramos, quien es técnica en minoridad y familia y directora de investigación y producción del AFSCA. Hugo Muleiro, quien es periodista y escritor, y Janina Boria, quienes los dos son partes del equipo de capacitación de la Defensoría del Público, y a Juan Donati, graduado y docente de la licenciatura de audiovisión acá en la UNLA y coordinador del equipo de audiodescripciones de la UNLA. Él va a estar también dirigiendo el taller de hoy. Les recuerdo que vamos a tener esta vez un espacio para preguntas después de las exposiciones, así que sería ideal si no interrumpiésemos a los expositores para que todo pueda quedar grabado y disponible para que personas que no pueden venir hoy lo puedan ver en los días y semanas que vienen. Un aplauso para ellos. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que presentaron, a los compañeros que nos invitaron y a esta casa tan bella que, como decíamos con Hugo, que compartimos varias jornadas a lo ancho y a lo largo de nuestro país por otros temas, pero también vinculados siempre a los temas de derechos de las personas, tan cálida y siempre tan acogedora. Realmente es un placer estar acá. Bueno, yo lo que voy a presentar hoy es un monitoreo que hicimos en el marco de un espacio que es el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que en la mesa había unos folletitos donde está más o menos qué hacemos, quiénes somos, y quiénes somos AFSCA, INADI y Consejo Nacional de las Mujeres. Es decir, somos 3 organismos del Estado Nacional que trabajamos haciendo múltiples cosas, entre ellas este tipo de investigaciones, monitoreos, aparte de capacitaciones, espacio de reclamos y varios y varias. Para no robarles mucho tiempo a los compañeros de la mesa, yo voy a empezar con la presentación que tengo para hoy. Primero decirles por qué pensamos en generar esta herramienta, que lo pensamos siempre que pensamos un insumo de monitoreo, de capacitación, de investigación, lo pensamos como insumo para generar herramientas para que los comunicadores y todos los involucrados en el campo de la comunicación tengan justamente más herramientas para comunicar siempre desde un enfoque de derechos. Y estábamos convencidos y convencidas que de la temática de discapacidad había bastante poco trabajado. Entonces, lo que nos interesaba saber particularmente, este monitoreo que yo voy a presentar lo terminamos el año pasado. Yo voy a hacer ahora una presentación general, en otro momento por ahí hacemos la particular, que es por formato. Nos interesaba saber, el objetivo principal era cómo estaban siendo representadas por la TV las personas que tenían alguna discapacidad. Esa fue, la verdad, que la primera pregunta que nos surgió cuando pensamos en la temática. Así que vamos a ir no, debemos manejar mejor con esto. Tratamiento de la temática y lo que decía recién, y representación de las personas con discapacidad era la inquietud que nos llevó a hacer esta investigación. Los objetivos y la metodología tienen que, entre los objetivos está, bueno, en principio, dar cuenta de la visibilidad y participación de las personas con discapacidad en la TV, era uno de los objetivos. Identificar los paradigmas sobre la discapacidad, en especial el que se aborda desde la perspectiva de derechos humanos, analizar la construcción de relato del cruce entre discapacidad y género. No se olviden que uno de los organismos que integra este espacio es el Consejo Nacional de las Mujeres, y las mujeres estamos siendo bastante mal maltratadas así, transversalmente prácticamente. Entonces nos interesaba particularmente en el cruce de género y discapacidad a ver qué era lo que pasaba. Reconocer el abordaje inclusivo de la discapacidad en la TV
y brindar herramientas, lo que decía anteriormente, para una comunicación responsable. Cumplimiento del artículo 66, que ustedes, la mayoría, muchos y muchas de los que están acá, seguro sabrán de qué se trata, que es el de accesibilidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No tengo ya que explicarles demasiado, pero bueno, para los que no estén en la temática, el artículo 66 dice que todos los licenciatarios de comunicación audiovisual deben cumplir con 3 sistemas. Uno que es la lengua de señas argentinas, lo que está haciendo la compañera intérprete, otro que es el subtitulado oculto y audiodescripción, que ustedes, muchos de ustedes son casi ya profesionales, ¿no? En audiodescripción. Y después también indagar sobre cómo se representan las personas con discapacidad según las diferentes franjas etarias, o sea, por edad. El objetivo, como verán, era un objetivo bastante ambicioso, nos llevó muchísimo trabajo. La muestra, es decir, el periodo de relevamiento, fue una semana construida para que fuera lo más, para que tuviéramos más riqueza. Nos pareció que la parte metodológica era esto, una semana construida. La semana construida surgió, se tomó de lunes a viernes, del 10 de marzo al 11 de abril del año pasado, como dije. Se tomaron los 5 canales de aire, el canal 2, el canal 7, el canal 9, canal 13 y Telefe. Son canales de aire de Cava, pero que tienen, está mal dicha la expresión alcance nacional, pero la realidad es que se miran en todos los lugares de nuestro país. A cada provincia que uno va puede acceder a estos canales. La programación fue de 8 a 24 y los géneros que se abordaron, que nos interesaba estudiar, era qué pasaba en la ficción, qué pasaba en la no ficción y también en espacios publicitarios. Se miraron 16 horas diarias de televisión, lo que dio un total de 400 horas. Las compañeras del equipo del observatorio miraron 400 horas de televisión para llegar a lo que yo en 15 minutos, ¿cómo quedaron las compañeras? Se tomaron 5 meses de vacaciones. Lo que yo voy a explicar muy brevemente realmente fue un trabajo muy importante porque miraron 400 horas de televisión. La unidad de análisis, que hace también en la metodología, estuvo puesta en la mención, en la tematización de las discapacidades y participación de personas con discapacidad. Una cosa es que se tematice, otra cosa es la participación y otra cosa es que se las mencione. Algunos resultados generales de este monitoreo dieron que desde esas 400 horas se encontraron 176 registros vinculados a cualquiera de estas cuestiones, ya sea porque algún protagonista de persona con discapacidad, o porque se tematizó, o porque se mencionó una persona con discapacidad. Los análisis por formatos que yo les mencionaba recién son justamente los que decía: publicidad, programas infantiles, programas periodísticos, magazines, deportes, tal shows, que son los reality shows, programas de entretenimiento y ficción. Todo esto abarcó la muestra. Bueno, modelos, miradas sobre la discapacidad a lo largo de la historia. Nos parecía interesante traer en este espacio una breve síntesis de cómo se fue, perdón porque se está grabando, de cómo se fue modificando la mirada de la discapacidad, por suerte. Es una conquista de muchos y de muchas y que llevó un tiempo muy importante. Y cuando veamos esto realmente es asombroso. A mí no me deja de sorprender. Para mí es asombroso que hayamos avanzado. Lo que no quiere decir es que todavía estemos poniéndolo todos y todas en práctica, ¿no? Pero el avance
sobre la mirada está, y está bueno saber que está. Y estaría buenísimo que todos y todas lo implementemos. Más aún los que tienen la responsabilidad social de comunicar. Porque yo creo que todos saben, digo, el espacio del Observatorio de la Discriminación está dentro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, es un espacio que es el organismo encargado de mirar, así entre comillas, qué es lo que pasa en la tele y qué es lo que se escucha en la radio, ¿no? Es el Estado ahí presente en relación a garantizar que los derechos de las personas se cumplan, en ese sentido presente. Bueno, a lo largo de la historia la discapacidad fue vista fundamentalmente por 3 modelos. Uno que fue es el modelo de la prescindencia, tenía una justificación religiosa este modelo, se tomaba como, bueno, algo mal hice para que Dios me castigue de esta manera. La respuesta social era la exclusión, directamente era la exclusión, y la TV representa, según nuestro monitoreo, la discapacidad como lo extraño, lo pintoresco, desde posiciones compasivas y caritativas. Reitero, modelo de prescindencia, exclusión, nada más. Qué lindo el tren. Después del modelo de prescindencia estuvo el modelo médico. El modelo médico lo que hacía era buscar una justificación científica, ¿no? Entonces se decía si la persona con discapacidad era una persona que estaba sana o era una persona, era bastante binaria la mirada, o estaba sana o estaba enferma. La discapacidad era modificable, o sea, se lo veía desde ese lugar. Se ha llegado a operar a niños y niñas con síndrome de Down para corregirle el tema de la mirada, de los ojitos. O sea, había que rehabilitar. Como era una enfermedad, había que normalizar, entre comillas. La respuesta social, obvio, era la rehabilitación. Y la TV presenta actitudes paternalistas, se reemplaza la caridad, que venía del otro modelo, por la asistencia social y la subestimación. Y por fin llegamos al que más nos gusta a todos y a todas, que es el modelo social, donde pone a las causas de la discapacidad en causas sociales. Es decir, la persona con discapacidad es una persona cuya característica es la discapacidad. Por eso, acá hay un público, estimo yo casi con seguridad, que ya sabemos muchísimo de estas temáticas, pero cuando nombramos a persona con discapacidad, los que tenemos tan asumido que es persona con discapacidad porque la característica es una característica más de la persona, no es el eje es la persona, y escuchamos por ahí decir persona con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes. Nos hace muchísimo ruido porque nadie tiene necesidades especiales, o todos y todas tenemos necesidades especiales y todos y todas capacidades diferentes. Esta diferencia para mí es central y cada vez que escucho algún tipo de expresión, que también debo reconocer, acá hay mucho de desconocimiento. Son paradigmas nuevos, son cosas que hay que dar a conocer, y es real que en el mundo de la comunicación muchos pueden estar cometiendo estos errores que para nosotros ya son muy graves, con mucha normalidad, pero porque los desconocen. Porque realmente creo que sí. En otros casos se puede vincular digamos, la falta de comunicación responsable a alguna cuestión ideológica. En este caso realmente yo creo que hay mucho desconocimiento cuando se informa. Bueno, el modelo social, las limitaciones son la propia sociedad. En realidad, si toda la sociedad, desde la parte arquitectónica, todos los espacios fueran accesibles, si todos los sistemas con los que nos manejamos normalmente, la tele,
todo fuera accesible, la discapacidad se reduce notoriamente. Esto es lo que dice el modelo social. Las principales barreras que tienen las personas con discapacidad las ponemos el entorno cultural que no tenemos una discapacidad. Personas que no tenemos discapacidad ponemos barreras para hacer que la discapacidad sea realmente algo que haga eso a la discapacidad. Vuelvo a reiterar, si todo fuera accesible, si todos y todas tuviéramos acceso de la misma manera a la misma información, la discapacidad se reduciría. La respuesta social es la inclusión y aceptación de la diferencia, y la TV presenta la discapacidad de modo inclusivo, responsable y no discriminatorio. Resultados generales, o más resultados generales. Bueno, acá ya se me achicó la pantalla. A ver, porcentaje de registro según los modelos, los que expliqué recién. El modelo que más del tratamiento que se vincula al modelo de los que yo recién caractericé, que tiene mayor porcentaje, es el modelo de prescindencia, o sea, el que vincula la discapacidad con la exclusión. Entre ese hay una mezcla de prescindencia y médico, ese es el mayor porcentaje, prescindencia más médico. Prescindencia solo, directamente excluye, y médico el de tratar de corregir la discapacidad. El mayor porcentaje, solo un 24,4% hace eje en el modelo social, o sea, en el modelo inclusivo. Y un 8% ninguno, directamente no se pudo vincular con ningún modelo. Distribución por tipos de discapacidad en porcentaje. Lo que se vio en la tele fue que el 51,7 es la discapacidad motora y muy lejos, con un porcentaje del 13,1, sigue la intelectual, sensorial y visual, sensorial auditiva, discapacidad del habla, visceral o invisible, y un abordaje transversal tuvo un 5,7%. Estos son tipos de discapacidades de lo que encontramos. Participación de las personas con discapacidad en la tele. A ver, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Sí? El 59% de toda la muestra, o sea, de esos 176 registros encontrados, dio que el 59% es de participación de personas con discapacidad en los diferentes formatos. Ese 59%, se divide en tres ejes. El que más toma la temática de participación es el género ficción, la representación de las personas con discapacidad, ya sea en roles protagónicos y secundarios. Y acá una aclaración. No son personas con discapacidad que trabajan en las novelas, son actores que hacen de personas con discapacidad. En la no ficción el 37,5%, la no ficción son los programas informativos, periodísticos, magazines y otros también, y periodista, columnista, entrevistado, o sea, ese es el nivel de participación que tienen las personas con discapacidad. Y en la publicidad se encontró solo un 8,7%, y solo se encontró un 8,7% viendo a la persona con discapacidad como por ejemplo, en Fútbol para Todos mostraron una vez una persona con discapacidad viendo un partido de fútbol. El 41% se tematizó, o sea, se trató la temática de personas con discapacidad, pero sin la persona con discapacidad. La discapacidad en la TV actual, las representaciones negativas, bueno, tiene lo que notamos: tratamientos paternalistas y en tono emotivo, o sea, pena, esto de la pena,
Se priorizan las características personales e individuales, lo que refuerza las barreras que impiden la inclusión social de las personas con discapacidad. Hablamos de barreras culturales que ponemos el resto. Y hay más representaciones ficcionales que participaciones reales, lo que decía recién. Por lo tanto, todos estos tipos de tratamiento lo que hacen es promover la desigualdad y la exclusión de las personas con discapacidad. Me voy a apurar bastante porque me quedan 4 minutos ahora. Lo que vimos en ese periodo relevado del artículo 66 de accesibilidad, hubo avances efectivos desde el año 2010. 4 de las emisoras relevadas cumplen con las cuotas que marca la ley, que fue una cuota progresiva, con el subtitulado oculto y la lengua de señas argentinas. Eso es lo más positivo. Estoy hablando de cantidad de horas y no estoy hablando de calidad, que es otra cuestión aparte. Y aspectos pendientes: priorizar la cobertura de los formatos, incorporar las herramientas de accesibilidad y mejora de las herramientas. O sea, no audiodescripción. No audiodescripción, exactamente. El canal que faltaba el año pasado ya se está poniendo, era América, el canal América, que no tenía nada y de repente empezó a tener, porque AFCA, como también organismo de control, tiene la capacidad de poner sanciones. Entonces empezaron a poner sanciones por el no cumplimiento del artículo 66. Es muy terrible, es muy tremendo tener que explicar, la verdad. Es de una violencia inusitada, y lo digo porque me pasó, ir canal por canal a explicar a los señores de los canales que estamos hablando de los derechos de las personas y de que todos y todas somos iguales y que tenemos las mismas. Yo les puedo asegurar, el cuerpo a cuerpo y las respuestas que dan, obviamente siempre vinculadas a la lógica del mercado, que ni siquiera la ven por ahí, porque están dejando a una proporción muy importante de la población afuera de lo que ellos quieren comunicar. El ir a decir que uno se planta en términos de derechos, porque la ley lo dice, genera una violencia, la verdad, tremenda. Decir, esto es un derecho, lo tenés que cumplir, ¿no? Explicar que es un derecho, que el otro tiene el mismo derecho que cualquiera. Bueno, a veces lo entienden y a veces no lo entienden, y si no lo entienden, ahora, bueno, corre la sanción. La TV naturaliza y fomenta la agresividad a través del insulto. Bueno, lo que decimos nosotros es que hay que evitar adjetivos que tenemos bastante naturalizados, como minusválido, incapaz, lo que decía antes, utilizar lo de la persona con discapacidad, ya lo expliqué. Eje, cruce, género y discapacidad. Las mujeres con discapacidad están sujetas a una doble discriminación. Se conjugan dos construcciones, discapacidad y género. Miren este gráfico. En el censo 2010, el 56% de las personas con discapacidad eran mujeres y el 44% eran varones. ¿Cómo aparece en la tele? En la tele aparece que el 26,2% son mujeres y el 52,2% son varones. O sea que hay una discriminación por invisibilización también. Si son más las mujeres, ¿por qué aparece en la TV representado de forma totalmente al revés? Este es el mismo cuadro que el anterior, lo paso rapidito. Otras observaciones que notamos al vincular género y discapacidad es que la atribución de discapacidad de mujeres es siempre en tono de insulto, que las mujeres están las mujeres siempre al cuidado de una persona con discapacidad, mayoritariamente de un varón, que se reproducen estereotipos sociales atribuidos a las personas con discapacidad. Esto pasa muy seguido. Los formatos, voy a pasar esta para ir al formato periodístico. Fue lo que se encontró de la mayor cantidad de noticias de registro, fue el 29,6,
del total de la muestra fue el formato periodístico. Informativos, periodístico de espectáculo, y el 27%, acá hay una buena noticia, fue abordado desde el modelo social que yo decía anteriormente. Y la ficción, lo que presumíamos representó el 14% de la muestra, pero lo que presumíamos no era esto. Lo que presumíamos es que lo que se prioriza son el modelo médico, el modelo de la presidencia y por último, solo con un 4%, el modelo social. Y acá se van a acordar, no entró en la muestra, pero se van a acordar si yo les digo a las chicas de mi edad, un poquito más jóvenes, más grandes o más jóvenes, si se acuerdan de esa novela que trabajó Araceli González, que era sorda. Entonces los finales se vinculan a que gracias a que se enamora, la persona empieza a escuchar, a oír. Bueno, esto es lo que se sigue sosteniendo, salvo rarísimas excepciones. Hubo una serie muy interesante que no entró en esta muestra, que fue Jorge, la miniserie Jorge, que ahí sí, la persona con discapacidad era una persona que tenía una discapacidad motriz, era un protagonista y tenía una vida como cualquiera de los otros protagonistas, compañeros de trabajo. Voy cerrando. Infantiles representó el 8,5% de la muestra y deportes, infantiles sin representación real de niños y adolescentes. Los niños y los adolescentes, que es una temática que con Hugo trabajamos mucho, siguen ausentes también en esto. Y deportes, el 4% de la muestra. Talk show o reality show, solamente el 3% de la muestra, y lo que se puede decir es que hay ausencia total de mirada de derechos. Bueno, hice una síntesis, ahí terminamos porque ya estábamos, así le dejo lugar a los otros panelistas. Muchísimas gracias por escucharme y después hacemos preguntas. Bueno, gracias Alicia. Ahora va a exponer Hugo con Janina, después hago una breve introducción y ahí dejamos unos minutitos para preguntas, ¿sí? A los expositores. Como quieras. Porque está muy alto para los petizos. ¿No? Hablando de inclusión. Bueno, ¿vos me avisás el tiempo? Dale. Bueno, muchas gracias a la casa, a esta universidad, a Juan y a todos ustedes por estar aquí. Saben que tenemos que ser breves. Cuando veníamos con mi compañera Janina, ella me cuenta que en Colombia hay un artículo de una ley que todavía no conocemos bien, quedamos en investigar entre los dos, una ley que le demanda a los canales de televisión incluir la lengua de señas. Y que los señores propietarios de los canales de televisión hicieron una acción judicial para desconocer esa norma y para no aplicarla, con el argumento de que a la amplísima mayoría de los receptores no les importa, no les interesa, y en realidad la ventana, que a menudo es excesivamente minúscula, de la presencia del traductor a la lengua de señas, es una molestia para la audiencia y que afea las imágenes. Bueno, con ella vamos a trabajar eso. Y sin que tenga una relación directa, pero me acordaba una vez en un diálogo con un gerente de programación de un canal privado de la provincia de Mendoza, muy bien posicionado, con muy buena tecnología, un excelente edificio, o sea, estable, bien económicamente, y le preguntábamos en la Defensoría por qué no tenía programación para niñas y niños, que la ley establece como obligatoria a los canales de televisión abierta 3 horas de programación diaria. Y él dijo que ni muerto iba a conseguir que los empresarios, los dueños del canal, quisieran invertir un centavo en hacer programación para niñas y niños, porque en las provincias la rentabilidad de esa programación
es muy difícil, si no imposible. Entonces se arreglarían pasando por, no sé cómo se dice, pero por millones de veces los episodios del Chavo del Ocho, o que ya hemos visto, o en todo caso tomando alguna programación de Buenos Aires, pero nunca haciendo una producción local porque no es rentable. Se me ocurre que estos 2 episodios dan cuenta de una problemática que afecta a los medios de comunicación por su estructura, por su historia, por cómo se formaron y por cómo se fueron desarrollando y quiénes los formaron. Y ese problema es la inclusión de aquel sujeto que no es rentable económicamente como consumidor. Hablando claro del grueso de los medios de comunicación audiovisual, no de todos, porque no hay forma de totalizar una definición, y mucho menos ahora que con la nueva ley, 6 años tiene la ley, se va multiplicando emisores, hay nuevas voces, nuevas formas de hacer la comunicación y, por suerte, un poco el panorama se va enriqueciendo, pero en su tronco, en su raíz, en su tradición y en su lógica industrial, las minorías o las porciones de la población que no son el objeto directo de las tandas publicitarias no son tenidas en cuenta para tomar decisiones, llamémosle así, editoriales o de programación. Creo que lo que Alicia nos acaba de mostrar demuestra eso, así como otros estudios de otro tipo y de otros organismos y de otras disciplinas también lo demuestran. Entonces uno podría decir que lo que está faltando es hacerle entender, esto que decía Alicia, hacerle entender a los señores licenciatarios que hay un conjunto legal que les está determinando cambiar esa toma de decisión. Normalmente en la mesa de un editor o de un periodista que toma decisiones dentro de un medio, porque no todos los periodistas toman decisiones dentro del medio en el que trabajan, pero bueno, digamos, en una estructura de un medio de comunicación, las personas que tienen capacidad de decisión, uno imaginariamente podría decir con qué factores enfrenta la labor diaria de la comunicación, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí uno tendría que poner la necesidad de rentabilidad, porque si es un medio privado, existe como empresa con fines de lucro y la ley reconoce la legitimidad absoluta de que consiga ese lucro, consiga ganancias. Si es un medio comunitario, de los que llamaríamos alternativos, cooperativos, también tiene que entrar en la ecuación económica porque necesita sustentabilidad para prolongar su existencia. Entonces tenemos la necesidad de los ingresos como un factor determinante del conjunto del mensaje que vamos a dar como medio. Podríamos poner también ahí al propietario del medio como un factor que va a estar, ¿no? Con sus tomas de posición, con sus intereses, con sus objetivos, va a estar eso como un factor determinante del mensaje que ese comunicador va a resolver. Podríamos hablar de la presión del poder en su más vasta concepción. Puede ser el poder político, puede ser el poder económico, en fin. En el mensaje que se va a elaborar, el poder conoce muchos mecanismos para tener presencia y ser escuchado en esa mesa de decisiones. Y lo que no había en la Argentina hasta ahora era una forma de que ese comunicador que resuelve el mensaje tuviera presente a los receptores como personas que están actuando en la comunicación en tanto la reciben y están protegidas por una amplia gama de derechos antes de la ley de radio y televisión porque les tocaban los derechos generales. Digo, por si alguien no lo tuvo en cuenta, antes de la ley de servicios de comunicación audiovisual,
las personas en comunicación también tenían derechos y se aplicaban las leyes generales. Ahora se aplica una ley específica, además de las leyes generales, quiero decir. Pero lo que faltaba en esa mesa de decisiones era la voz de las audiencias. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual creó este organismo que hoy representamos con Janina, justamente para que ante los emisores las audiencias tengan, digamos así, una representación, una abogacía, una defensoría que les haga escuchar a ellos los reclamos y las necesidades muchas veces que tienen los y las oyentes y también las audiencias de televisión. Este es un concepto al que la Argentina llegó demasiado tarde, no demasiado, pero llegó muy tarde. Digo, en el mundo hace mucho que se discuten los derechos de las audiencias y antes de la mitad del siglo XX ya lo había planteado Bertolt Brecht. Cuando la radio empezó a tomar auge, él preguntó a viva voz qué iba a pasar con ese instrumento, si iba a ser un instrumento de democratización y si iba a servir para que las personas pudieran comunicar sus cosas e incluso, dijo él, podrían colaborar en la programación, podríamos crear canales para que las audiencias sean actoras de la programación, o va a ser un mero instrumento de reproducción de las ideas y de las necesidades de un sistema. Bueno, ya sabemos lo que pasó y hacia dónde fue, pero quiero decir que la discusión es muy antigua. Entonces, me parece que todas las acciones que en la ley están previstas para la inclusión, en las que trabaja AFCA, en las que trabajamos nosotros y trabajan muchos otros organismos estatales y otras organizaciones no gubernamentales y también espacios académicos, tienen que enfrentarse a una lógica industrial donde la ecuación es fuertemente económica y donde el objeto primordial es el cliente principal de los medios. Por eso esta redacción, que para nosotros es tan insólita de tener que explicarle a un gerente de programación que se supone hizo una carrera, tiene instrucción, ha tenido la suerte de acceder a la educación, a bienes culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que incorporarle la idea de que todos integramos la sociedad y todos estamos en igualdad de condiciones en cuanto a nuestros derechos, también en comunicación. Porque capaz que ese mismo gerente que se niega a poner a la traductora de señas porque no le quiere, o al traductor porque no le quiere pagar el sueldo, o no le da un espacio razonablemente confortable de trabajo, o no le pone siquiera las luces necesarias para que se la pueda ver bien, es capaz de ordenar una nota en el que el canal se indigne porque faltan rampas para personas con discapacidad en una plaza. Entonces, ahí hay que trabajar, digo, yo y ya termino, en el ADN más duro de lo que es la generación de mensajes a través de los medios de comunicación, que tiene principalmente, insisto, sacando los matices, sacando los medios nuevos, en gran parte sacando a los medios públicos también, pero tiene una lógica netamente mercantil, que es lo que la ley está reclamando que sea cambiado. La ley dice que estamos hablando de un servicio de interés público y por lo tanto no es una actividad que se pueda regir únicamente por el afán de lucro. Insisto, tema viejísimo en el mundo, discutido y archidiscutido, y que nosotros recién ahora estamos tratando de enfrentar entre nosotros cuando ya estamos recorriendo cómodamente el siglo XXI. El trabajo es muy arduo y por eso, digo, estoy seguro que Alicia, y bueno, sí lo hablamos antes, y nosotros y todos los organismos que trabajamos en esto valoramos que casas universitarias como esta tengan un espacio tan definido, con tanta identificación y con tanto compromiso hacia uno de los trabajos que hay que hacer para la inclusión en comunicación. Gracias. Hola. Bueno, continuando con lo que les contaba Hugo,
quizás en este ratito pequeño la idea sería contarles un poco y compartir nuestra experiencia desde la Defensoría un poco más cercana en el campo. Entiendo que muchos de los que están acá son estudiantes de audiovisuales. Nosotros, en el área que trabajamos, en mi caso particular, estamos más cercanos a los intérpretes de lengua de señas, y ni bien empezó la Defensoría, la idea era generar siempre espacios accesibles. Bueno, en esos espacios, además de contar con intérpretes como sucede acá, empezamos a trabajar en conjunto tanto con los intérpretes y las intérpretes de lengua de señas y trabajadores y trabajadoras de los canales de televisión. Además de que es una tarea hermosa porque nos hace conocer lugares y personas, y concretamente el trabajo del intérprete en medios de comunicación audiovisual es una tarea extremadamente nueva. Y en especial lo que nos pasa a nosotros como trabajadores y trabajadoras es que llegamos al canal y te dicen, alguien que tiene la cámara te pregunta, ¿y vos sabés dónde la pongo a la cámara? Porque no estoy muy seguro. O viene alguien y te pregunta, ¿la luz así está bien? Y vos decís, yo venía preocupada por cómo iba a ser la traducción. Lo que nos dimos cuenta después de hacer un diagnóstico con el equipo de capacitación es que este nuevo escenario planteado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es tanto un nuevo espacio de trabajo para los que nos dedicamos a la interpretación en lengua de señas, así como para todos los que están en el área de audiovisual. Desde quien, yo perdón si digo algo que no es exacto, pero no soy del campo específicamente, pero sí nuestra tarea empieza a relacionarse con quienes manejan una cámara, quienes ponen una luces, o sea, todos los técnicos, y además con quienes están trabajando en la edición. Por ejemplo, estuvimos trabajando bastante bien con un canal del sur, un canal que se llama Televisión Rionegrina. Entonces, los canales y las señales lo que empiezan a tener es primero un nuevo problema. Te dicen, bueno, está bien, vamos a poner el cuadradito. En general, no están seguros cómo ni en qué condiciones. Desde la Defensoría acompañamos un poco ese proceso. Hay canales y señales que, como decían antes los compañeros, no tienen mucho interés, pero hay otros que sí. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es acompañar un poco el proceso. En ese proceso, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, es que ustedes vieron que tienen toda una gráfica que ya está armada, donde va el zócalo, imagino que saben más que yo de esto. Bueno, te dicen, ¿y ahora dónde pongo al intérprete? Acá tengo la hora, acá tengo el día, acá tengo el logo del canal. Entonces, ¿qué hacen? Algunos van paseando al intérprete por toda la pantalla. Entonces, nosotros decimos que es difícil. Imagínense que si, no sé si es una analogía muy feliz, pero si yo estoy escuchando y de golpe escucho por un auricular, después escucho por acá atrás. Entonces, simplemente les contamos que el intérprete tendría que quedarse lo más quieto posible y damos un montón de herramientas en ese sentido. De ahí es interesante que también es un desafío para las personas que trabajan dentro de los canales y las señales para ver dónde poner ese recuadro, de qué manera, con qué luces, con qué calidad y además cómo trabajar con ese intérprete. Además, hay varios procesos que se están empezando a dar en programas, los que llamarían ya enlatados, que los empiezan a traducir con lengua de señas, y hay nuevos formatos que todavía no se están usando. Por ejemplo, no es necesario que el intérprete esté en un recuadradito, sino hay algunos que lo que hacen es reencuadrar, me cuesta hablar con un micrófono y se llama, reencuadrar la imagen y poner un intérprete por delante, filmado con croma. Entonces eso produce, por ejemplo, en algunos casos, lo que nos dicen algunas personas sordas, es que pueden observar la imagen completa, porque el intérprete está trabajando en relación con la imagen. ¿Por qué les cuento esto? Creo que lo que podemos aportar en el día de hoy es que desde la Defensoría, desde el área de capacitación, trabajamos especialmente en este momento más que nada, formando a intérpretes de lengua de señas, específicamente en su tarea nueva de trabajar en los medios. Pero esta no es una tarea que es exclusivamente de quién se va a parar ahí en el cuadradito. Es una tarea que se va a dar en conjunto con trabajadores y trabajadoras del medio o después, por ejemplo, un tema interesante es lo que pasa en las islas de edición. Tenemos un documental. Viene el equipo de interpretación, tuvo antes los papeles, lo tradujeron re lindo, se armaron un guión, dijeron acá pongo el intérprete, acá lo saco, acá hay música, ¿para qué lo voy a dejar mirando el techo? Lo pongo, lo saco. Quedó hermoso. Y después,
cuando va el intérprete a la isla de edición, la persona de edición no sabe muy bien qué hacer porque no escucha, entonces tiene un montón de recuadritos que hay que ver, por ejemplo, cómo insertar esa imagen. Eso que parece un problema bastante simple para quien edita, en realidad también es un tema nuevo, ver cómo vamos combinando ese intérprete con esa imagen. Una pregunta que nos hacemos, que también estaría bueno ver qué les parece, es, para las personas sordas, el lenguaje audiovisual y la lengua va a estar ingresando por el mismo lugar, o sea, va a ser todo visual. Entonces, un desafío que nos cuentan las personas que trabajan en audiovisual es cómo hacemos para que estos dos lenguajes ingresen a la vez de una forma estética, para que sigan narrando, para que ese recuadro, a mí me pasó una vez con una compañera que vi por ahí, que hicimos una traducción juntas y traducimos unos documentales. Y habían dicho, el recuadro va en el margen abajo. Resulta que en esa parte del documental había un primer plano de la persona de perfil. Entonces el wave del intérprete le tapaba mitad de la cara. Y la verdad es que ahí había un problema. Este grupo, la productora había tomado esa decisión, no era una decisión de los intérpretes. Pero sí estaría bueno pensar entre todos cómo hacer para que esas imágenes sean accesibles y a la vez continúen con esta estética, porque no es que nos queremos ir para el otro lado. Bueno, más o menos esos son como los problemas generales que van teniendo todos los que están en los medios. Nosotros creo que no... en líneas generales, si quieren después nos pueden preguntar un poco más, todos los que trabajamos con la lengua de señas y con la interpretación, solo para contarles, quienes se dedican al campo, primero tendrían que estudiar lengua de señas, después tendrían que saber interpretar y en un paso más tendrían que especializarse en la traducción audiovisual. Como varias de las compañeras que están acá saben lengua de señas y además se especializan en cierto tipo de traducción como una de las carreras que hay en esta casa. Eso sería un poco la formación que tendrían que tener los intérpretes, por eso también sería interesante poder compartir con personas de otras disciplinas. De hecho, una de las propuestas es que este trabajo sea interdisciplinario. También dentro de esa interdisciplina, las personas sordas están proponiendo que les gustaría ser parte de estos equipos, entonces son ellos también quienes están empezando a formarse para ser parte de los equipos de interpretación y sean ellos, por un lado, para aportar como usuarios. Sí, si el wipe tiene este tamaño no veo, si el intérprete está filmado con una cámara que queda muy lejos, no le cortan las manos, pero la verdad que no llego a verle los rasgos de la cara. Voy a aprovecharme de las compañeras que están acá, pero habrán visto que no es solo las manos. La lengua de señas no es una lengua solamente manual, como se cree, aunque los iconos más conocidos son las manos, es una lengua visogestual. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos lenguas de modalidad auditivo-oral y lenguas de modalidad visogestual. Eso quiere decir que el espacio que está por acá, y hay gestos que son gramaticales. Por ende, cuando pedimos que uno de los problemas que hay, por ejemplo, es que hay programas que salen en HD y al intérprete lo graban con la cámara que le sobró. Entonces sale todo pixelado. Y esas son las denuncias que tenemos. Y entonces, el problema de que salga pixelado, además de que si es lindo o no, es que hay rasgos no manuales que son gramaticales. Por ejemplo, voy a hacer uno. Si yo digo que me llamo, voy a hacer esto. Si le pregunto a Hugo cómo se llama, voy a hacer esto que acabo de hacer con el cachete, que el cuerpo se me vaya para allá, que los ojos vayan para este lado, son rasgos gramaticales. Entonces, si esos rasgos no se ven, es como si estuviéramos viendo las palabras cortadas o partes de las palabras. De ahí también es importante, por ejemplo, el tipo de luces o el tipo de fondo con el que se graban los intérpretes, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos traducciones de conferencia como la que están viendo, tenemos mucho espacio, podemos hablar del pasado, podemos hablar del futuro. Cuando vamos a grabar en tele, ¿qué nos dicen? Más chico que se te cortan los codos. Entonces, si nosotros tenemos que traducir así, como vemos a algunos compañeros y compañeras haciendo eso, es como si estuviéramos hablando bajito. O es como si estuviéramos hablando con la voz todo así. Entonces, eso mismo, por hacer una analogía, es lo que pasa en cámara. Por ejemplo, cuando un intérprete graba con un fondo blanco, que en realidad es el infinito gris, y hay ciertas luces que van de una manera, hace que podamos hacer algunas técnicas específicas de medios, que es que hagamos como
de mentira, que nos vamos para atrás y parece que se va más al fondo. Yo digo todo esto con una terminología malísima. Pero hay ciertos lentes que les decimos, se ve raro eso que me está filmando, porque te ponen un lente que la mano se acerca y se ve grande, se acerca y se ve grande. Un gran angular. Bueno, ese queda raro. Entonces le decimos, che, mis manos se ven raras. Eso es la idea de poder trabajar en conjunto con gente del área de audiovisual. Y desde ese lugar también las personas sordas están interesadas en participar. Lugares como audiencias dando su opinión. En la Defensoría hay denuncias de personas sordas, tanto en lengua de señas, en lengua escrita como en lengua oral. Participan de las audiencias públicas, pero también dentro de los equipos de interpretación, formando parte de todos estos temas. Creo que hasta ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde quedó el mouse? Antes que nada, algo que me olvidé de decir al principio es agradecerle a los participantes del curso de formarnos que hoy nos permitieron a los visitantes de la licenciatura en audiovisión, ¿sí? Formarnos son 3 encuentros y hoy, como hablamos sobre los medios audiovisuales, muchos estudiantes de audiovisión vinieron específicamente a este encuentro y bueno, nada, agradecerle a los participantes que ya venían del encuentro anterior. Y acomodando un poco el discurso de las cosas que, para no ir repitiendo, el año pasado hubo un encuentro de televisión accesible, ¿sí? Que organizó Educar, si mal no recuerdo, estabas, Alicia. Sí. Y fueron participantes de expositores de canales de televisión, ¿sí? De canales de aire de alcance nacional. Y dijeron exactamente lo que contaste vos en el ejemplo este de Colombia, ¿no? En esta anécdota, ¿sí? De que ese cuadradito donde está la traductora de señas es algo feo, textual, ¿sí? Frente a un auditorio que iba a pensar entre ellos, nada, eso, ¿no? Gente que investiga. Exactamente, ¿sí? Sin ningún tipo de pudor, ¿sí? Que era un problema económico, cosa que hoy yo quiero enfáticamente romper esta idea de que es algo muy costoso, ¿sí? Hacer un material audiovisual accesible, existen algunos problemas tecnológicos que ahora nombraremos, pero se puede hacer con tecnología accesible, ¿sí? Y eso no hay ningún tipo de dudas. Y si lo comparamos en estos canales de alcance nacional con los salarios que tienen algunos conductores o conductoras o actores o actrices, es un porcentaje muy chiquito, por lo tanto no es una cuestión de costos. Me parece que quedó claro que esta ley de servicios de comunicación audiovisual cambia este paradigma comunicacional. Solamente pensarlo como una lógica mercantil pasa a seguir en cierto punto esa lógica mercantil, pero empezamos a pensar también, y nos habilita la ley, y nos obliga en un punto a pensarla como un derecho, ¿sí? Y ahí aparece la ley de servicios, perdón, el artículo 66, no, el teclado no, ¿sí? Que habla de estas 3 herramientas que nombrábamos recién, que es el subtitulado oculto, la lengua de señas y la audiodescripción. Esta audiodescripción, que no estaba en la investigación que hicieron en el observatorio, ocurre eso porque es algo realmente novedoso. Si bien la ley lo nombra a nivel nacional y también internacional, realmente es algo nuevo, en la cual hay muy poco investigado, este es la textual, el artículo 66 de accesibilidad.
muy poca gente que lo sepa hacer, y eso es algo que también remarcaron estos representantes de los canales de televisión en el encuentro del año pasado, que es costoso, que es algo feo, y que es algo que casi nadie sabe hacer, sobre todo en el punto de audiodescripción hablaban eso, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a pensar, ¿sí? Siempre pensamos, ¿qué podemos hacer desde una universidad pública, una universidad nacional, para ayudar a hacer cumplir la ley en este caso? Y veníamos ya trabajando un tiempo atrás sobre esta idea de pensar de hacer audiodescripciones. Estoy resumiendo. Te robamos todo el ¿Sí? tiempo. Tenía pensado... No, el teclado no. Sí, bueno, acá está la lengua de señas argentinas, que recién hablaba, no ves de ahí, ¿no? Que era una de las discusiones en qué lugar ocupamos ese recuadro, y surgió algunas ideas particulares, y también un avance tecnológico en la televisión digital abierta, en la cual los nuevos decodificadores están permitiendo que el usuario coloque ese recuadro en el lugar que desea el usuario, e inclusive que lo pueda ocultar. Esto es muy novedoso, es muy nuevo, todavía no se usa masivamente, sería solamente para la televisión digital abierta, no para el cable ni para las señales de aire, pero eso permitiría que el usuario pueda elegir el lugar u ocultarlo, ¿sí? Agrandarlo, achicarlo, por lo tanto, ya para los de audiovisuales, de audiovisión, esa sería una señal no que se impregna en la misma imagen, sino que serían dos señales aparte, ¿sí? Diferenciadas. Entonces ahí ya romperíamos de acá a un tiempo esa idea de lo feo, ¿sí? Entre muchas comillas. Acá armé un diagrama, una planta de la filmación, ¿sí? Donde se ve una intérprete de lenguas de señas argentinas. Yo siempre hablo de argentinas porque hay diferentes tipos de lenguas, digo bien, si no, corregime. Una cámara filmando la traductora de frente, un fondo blanco, que también puede ser celeste, se usa mucho el celeste, pero en realidad la propuesta sería blanco. Hay un estudio que dice que hay un solo estudio que dice que las personas ahora prefieren el blanco, pero la ley, no, eso no lo dijimos, la ley no está reglamentada, No está no hay reglamentado. ningún tipo de reglamento. Bien, porque otra cuestión es lo que decía Alicia de que exista esta herramienta de accesibilidad no significa que esté bien utilizado, eso pasa mucho en el closed caption, en el subtitulado oculto, ¿sí? Yo estaba mirando el año pasado un partido de Argentina y en vez de Messi ponían Pesi, todo el tiempo. Bueno, pero ahí hay mala intención, ¿no? No, claro, para el teclado de la M a la P hay 1 kilómetro casi. Que esta persona esté constantemente escuchando y viendo, esto es para una traducción en tiempo real, ¿sí? La proyección original. Cuando hablamos de subtitulado oculto, ¿sí? Hablamos de este subtitulado que a veces se puede ocultar y a veces no, y que hay diferentes tipos de subtitulados, ¿sí? Cuando hablamos de subtitulado oculto, en el área de accesibilidad nos referimos a un subtitulado especial, no solamente que traduzca los diálogos de la persona que está hablando, sino que dé toda la información necesaria, ¿sí? Yo te miro para... sos la autoridad. Cuando hablamos de audiodescripciones, ¿sí? Hablamos, y voy a leer textual, nos referimos a la norma española de audiodescripciones porque todavía aquí no tenemos una norma española, esperemos, una norma de audiodescripciones, esperemos que la podamos armar de acá a un tiempo, y no existe
gran producción teórica e investigaciones, ¿sí? Nosotros tenemos unos cuantos licenciados o graduandos de audiovisión que están haciendo su trabajo final sobre este tema, tanto en la licenciatura como de algún posgrado, y sabemos que en otras universidades también están trabajando en ese sentido, pero hay una carencia, ¿sí? La norma española de audiodescripciones dice que es un servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas y habilidades aplicadas con objeto de compensar la carencia de captación de la parte visual contenida en cualquier tipo de mensaje, suministrando una adecuada información sonora que la traduce o explica, de manera que el posible receptor discapacitado visual perciba dicho mensaje como un todo armónico y de la forma más parecida a como lo percibe una persona que ve. Podemos discutir un poquito esta norma. Los que tienen las fotocopias del cuadernillo que les dieron acá en la entrada lo tienen textual, ¿sí? Y lo que se propone, en realidad, en síntesis, es una señal de audio que se agrega al audio original, ¿sí? Y en los momentos donde no hay diálogos, para que no haya dos diálogos, ¿sí?, que se superpongan y compliquen el entendimiento. Y acá pasa una cosa que algo, Alicia, fuiste en ese sentido, es que la gran mayoría de las producciones no fueron pensadas para después ser accesibles. Por lo tanto, los que trabajamos con la accesibilidad nos tenemos que acomodar a los tiempos, ¿sí?, a los tiempos audiovisuales de los realizadores originales. Sería interesante que de acá a un tiempo, ¿sí?, se piensen todos los productos, o muchos productos audiovisuales, desde el guión, desde el principio, con tiempos en los cuales den, por ejemplo, lugar a que haya audiodescripción entre diálogos. Una programación que es continuamente hablada, no hay lugar para insertar una audiodescripción, ¿sí? Entonces, esta audiodescripción lo que va a hacer es una descripción de las situaciones o acciones que ocurren en ese audiovisual. Y está destinada, ¿sí?, a personas ciegas o con deficiencia visual. Hay diferentes tipos de audiodescripciones. Para audioguías, para los museos, ¿sí?, que se implementa bastante poco también. En los teatros, ¿sí?, audiodescripción en directo, que tiene un grado de complejidad bastante interesante, o para audiovisuales. Y cuando hablamos del proceso de audiodescripción, la norma española nos habla de siete momentos, ¿sí? Un primer momento de realización, que es un análisis previo de la obra. A ver si esa obra puede llegar a ser audiodescripta, porque como dijimos, si está constantemente hablada, siempre hay un diálogo, no hay momentos para insertar otro diálogo encima, ¿sí? Por ejemplo, por lo tanto, no todas las obras pueden ser audiodescriptas. El armado del guión, ¿sí?, armar un guión específico, acá tienen que ser guionistas específicos que estén interiorizados en el tema. Nosotros en la licenciatura en audiovisión estamos haciendo desde hace unos años audiodescripciones para el canal Encuentro, y este año estamos esperando unos trámites, pero ya en cualquier momento arrancamos para hacer de Canal Encuentro también y de Paca Paca. Lo estamos haciendo docentes, la licenciatura y graduados, y este año vamos a se van a sumar también estudiantes, aquellos estudiantes que lo deseen. Es contenido también de alguna asignatura, contenido mínimo. Y tenemos un equipo que anda por acá, Pablo y Eugenia, docentes y graduados de audiovisión, que tuvieron un trabajo previo interesante. Quizás después del break nos cuentan, si ustedes tienen alguna consulta, para el armado del guión, que no es un armado de cualquier guión, ¿sí? Después vamos a profundizar un poquito justo en este tema. La revisión y la corrección del guión. Vamos a contar quizás alguna anécdota de algo que nos ocurrió. La locución, ¿sí? Un locutor o una locutora
que realice esa audiodescripción. Y acá hay diferentes tipos de locuciones, algunas que son mucho más formales, ¿sí? Y otras un poco más relajadas. No es lo mismo hacer una locución de audiodescripción para un documental en Canal Encuentro que para una serie como Samba de Paca Paca. ¿Sí? La manera de decirlo, de expresarlo cuenta mucho también, ¿sí? No es lo mismo que sea un locutor o una locutora, por supuesto. La grabación, ¿sí? Un recinto aislado de los ruidos externos. Ese locutor tiene que tener la imagen que se pueda reproducir, que la pueda escuchar, que pueda leer ese guión y que esté cómodo para hacer la audiodescripción. El tratamiento del sonido es muy parecido a una voz en off, digamos una voz que difiera mucho de las voces de los diálogos de los audiovisuales, que el espectador no confunda la audiodescripción, ¿sí? Con los diálogos que ocurren en esas escenas, ¿sí? Los diálogos de los actores, de las actrices, ¿se entiende? ¿Sí? La edición, que en eso tiene mucho que ver el formato, no es lo mismo si se va a reproducir en televisión, si va a ser en cine, si va a ser solamente para web. Nosotros, nuestra experiencia es solamente para televisión, que tiene ciertos parámetros técnicos que hay que cumplir para que se pueda reproducir. Y una revisión de producto final, ¿sí? Donde preferentemente lo ideal es que lo haga una persona ciega, ¿sí? De esa manera, nosotros cuando hicimos la primera audiodescripción, nos parecía a nosotros que estaba buenísimo. Así fue un trabajo bastante interesante, porque aparte, siendo parte de una universidad, queríamos que quede perfecto, no podía ser de otra manera, así quedó perfecto. Y cuando, claro, nos sentamos con una persona, con un compañero, lo primero que nos dijo es, Juan nos cambió la vida. ¿Sí? Ahora entiendo de qué se trata el audiovisual, porque antes había un montón de información que estaba en la imagen. Imagínense, ahora vamos después a poner algún ejemplo, un clip musical, donde pasan un montón de acciones, de situaciones que solamente se ven, ¿sí? Y el audio solamente es una canción, ¿sí? Un fragmento musical. La persona que no ve, no tiene información sobre lo que ocurre, solamente escucha la música. Entonces esta persona lo primero que nos dijo es, Juan, esto a mí me cambia la manera. Y cuando digo Juan, habla de mí y de todo el equipo de audiodescripción. ¿Sí? Esto nos cambia la manera de entender. Ahora entiendo realmente el audiovisual, porque él lo primero que habíamos hecho era que lo escuche sin la audiodescripción, a modo de prueba. Él quiso también tener ese desafío. Y lo segundo, bueno, empezar a marcar algunas cuestiones, algunos errores, algunas palabras de más, el manejo de tiempo. No tiene sentido que esa audiodescripción sea un palabrerío constante de una palabra tras otra, por lo que, sabiendo que hay poco tiempo entre los diálogos y diálogos diegéticos, si nosotros hacemos mucho diálogo, mucho texto, mucha audiodescripción, va en contra del entendimiento de ese audiovisual. Por lo tanto, esta etapa de la revisión del producto final por una persona ciega para nosotros fue fundamental, y también tener herramientas de si estaba bien lo que estábamos haciendo, ¿sí? Planteado acá el tema de la audiodescripción, me parece que queda claro que estos medios tradicionales, sobre todo los más concentrados, piensan la comunicación como algo mercantil, ¿sí? De hecho, la muestra es de, históricamente, la poca cantidad de material accesible, ¿sí? Ahora estamos al día, me parece que porque lo están vigilando, ¿sí? Y están poniendo sanciones, pero históricamente pasó eso. En audiodescripción... Igual no quiere decir que estemos en calidad
que no estemos en calidad. Dice Alicia, que estemos al día no significa que estemos en calidad y está muy bien, y en audiodescripciones no estaríamos estando al día. Y hoy hay un marco legal que, que permite controlarlo y nos habilita a nosotros como universidad romper un poco con esa lógica mercantil, ¿sí? Por lo tanto, en Audiovisión no solamente estamos generando mayor cantidad de programación accesible, ¿sí? Que es bastante y este año va a ser bastante más, sino que además estamos comenzando de a poquito a construir conocimiento, pero sobre todo estamos formando estudiantes, docentes, comprometidos con una educación inclusiva, ¿sí? Con una comunicación para todos, en definitiva, y eso también es muy importante que va en sintonía con el proyecto de esta universidad. Eso por un lado. Ahora vamos a hacer la etapa de preguntas, si tienen alguna pregunta para hacerle a los compañeros que nos estuvieron contando un poco sus labores. Dale. Después vamos a hacer un breve descanso y en la segunda parte vamos a hacer un taller de realización de audiodescripciones, ¿sí? Sobre todo para que sepan que hacer audiodescripción es algo bastante accesible y bastante sencillo. Hay que tener ahí como algunas cuestiones que las vamos a tratar acá en este encuentro, ¿sí? Un aplauso para Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. No sé si lo mío es más bien una pregunta o una reflexión, ¿no? Pero se dice por ahí que los medios de comunicación son formadores de opinión. Y yo por ahí a veces veo, y recorriendo lo que se dijo acá, que hay una mirada desde un modelo ajeno al modelo social que estamos teniendo hoy, donde se nos ve a las personas con discapacidad como, ay, el pobrecito, a una mirada como de lástima. Y yo pensaba, ¿no? Digo, hay muy pocos programas de televisión, casi ninguno prácticamente, donde a las personas con discapacidad se nos dé voz y podamos formar, ¿no? Opinión sobre la problemática, la problemática desde algún punto analítico, pero desde la temática de la discapacidad. O sea, me parece que hay una carencia en ese sentido para que seamos nosotros, o cualquiera, pero que se especialice en el tema y pueda formar opinión con respecto a lo que es la temática de la discapacidad en los medios. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, sí, tenés razón, es así. No, falta esa pata todavía. La mirada es lo que yo mostraba en el monitoreo. Todavía hay una mirada, prevalece una mirada compasiva, caritativa, con un gran componente emotivo, como si, bueno, esto de la tragedia. Y es verdad que falta protagonismo de las personas con discapacidad. Que yo te agregaría una cosa, no solo que hablen de las propias cuestiones que atañen a la discapacidad, sino que también por qué no pueden hablar, opinar de cualquier otro tema. A mí me interesaría más. Hubo un programa en un canal de cable en CN23 que se llama En la Mira, sí, conducido por una persona con discapacidad, pero muy escaso, muy poco, así que sí, tenés razón, nosotros no podemos como autoridad federal proponer contenidos ni programaciones, pero comparto lo que vos decís y en muchas charlas que tenemos por otras temáticas, cuando hablamos de reflejar el espíritu inclusivo que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como al pasar tiramos ideas, así que la tuya será tirada también porque como una idea más para los creativos que a veces pareciera que
no se les caen muchas ideas. Y aparte que es muy valioso lo que decís porque es el protagonismo. Igual quiero decirte, no es solo el protagonismo, no falta solamente el protagonismo de las personas con discapacidad en la tele, también falta el protagonismo de la voz de los jóvenes en general, de los niños, falta protagonismo de las mujeres en algunos géneros en específico, o sea, no son tampoco los únicos que estarían faltando. Faltan nuevas voces, faltan nuevos colectivos, falta todavía seguir profundizando este camino para que sí sea lo que el espíritu de la ley, como dije anteriormente, plural, abierta y democrática. Y diversa. Tenés razón. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. No, yo solo quería saber, para las personas, digamos, que tienen visión, pero que tienen, digamos, que no pueden escuchar, ¿cómo hacen en las traducciones para saber que, digamos, pueden traducir lo que están hablando, pero las músicas que hay, cuando se pone música, ¿qué pasa con ello? Formalmente hay diferentes posturas sobre el tema. Hay, en lo que sería más puro de traducción, vos tendrías que traducir todo. O sea, hay un grupo o una línea más que nada de investigación que lo que dice es que todo lo que pasa tendría que ser traducido. Eso es medio como todo siempre es mucho. En un punto un poco más reflexivo, la idea sería pensar toda información que en un contenido X es relevante para ese mismo contenido. Por ejemplo, yo trabajo con una compañera que es sorda y que es fanática de San Martín, le encanta la historia, me manda un montón de documentales de San Martín. Le digo, che, este documental lo podemos sumar a uno de los talleres que usábamos ese tema. Le digo, mirá qué interesante, cómo vamos a hacer para traducir, porque en un momento se leían unas cartas de San Martín. Le digo, fíjate que cuando leen las cartas de San Martín, ponen voz de español. Y mi compañera me dice, ¿cómo voz de español? Sí, le digo, San Martín había vivido en España, entonces tenía voz de español. Y ella, que era sorda, me dice, ay, pero yo sé tantas cosas de San Martín y nunca me enteré que San Martín tenía voz de español. Entonces, en ese documental, concretamente que San Martín hablara como español, me estaba dando cierta información, pero no era ostensible en el sentido de, hola, soy San Martín y voy a usar voz de español. ¿Se entiende? Sino que se da por sentado porque justamente es una información auditiva. Otro caso, no sé, estamos viendo un noticiero y se escucha la voz del periodista y la cámara vas que vea bien, los planos no se ven nada y te dicen, hay un lío bárbaro y no sé. Entonces vos, si no escuchás, quizás hay un sonido de bombas que están por ahí o hay un sonido de manifestantes, pero concretamente la imagen no lo muestra. Todavía no se trabaja de esa manera. Una propuesta sería parecido a lo que después imagino que en un rato van a trabajar con cómo sería el guión, lo que propuso Juan recién. No habría que guionar exactamente, pero sí ser consciente de qué información es auditivamente relevante para que la persona que no escucha comprenda ese contenido. Después ya van a ser decisiones del área de la traducción o del área de quienes eligen los contenidos. Por ejemplo, si estás en un programa infantil, traducir una canción. Uno de la canción lo que podría traducir sería o la letra o algún ritmo, pero ese ritmo siempre va a ser traducido de modo de rítmica visual, o sea, tendríamos que hacer un trabajo estético que pasa por otro lado, que es cómo hacer para que esto sonoramente, que tiene, no sé, ciertas calidades y ciertas tareas, se transformen en algo físico. Entonces ahí, para los que hacemos traducción, tenemos como un límite de qué es traducción y qué es una versión. Y ahí tenés otras preguntas que las dejo, es ¿qué hacemos con una canción para adultos, pero qué hacemos en un programa infantil? ¿Qué hacemos con las canciones de samba que son totalmente informativas? Es una canción, pero a la vez te va contando que va a tal parte del país, que se va para abajo, que la guerra pasó tal cosa. Entonces todo eso, idealmente, tendría que haber un equipo de traducción junto con un equipo de creativos, junto con el equipo de los que van a hacer realizaciones y pensar algo que podría ser cercano a la traducción o lo que en traducción se llaman versiones. Vos vas a traducir,
pero de un modo que sea más adaptativo a ese documental. No sé si no te respondí. Sí, muchas veces en el subtitulado oculto aparece una corchea, música y otra corchea más y ninguna otra información. Música dramática. Música dramática. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo se modifica, ¿sí?, el entendimiento de ese audiovisual según cómo esté esa herramienta de accesibilidad. Típica noticiero o publicidad que dice, ante una catástrofe, llame al teléfono que aparece en pantalla. ¿No? Si no ves la pantalla, no tenés idea a dónde llamar. Y eso es realmente... Teléfono, pero no tenés mucha forma de llamar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se tienen en cuenta los diferentes formatos de reproducción? Por ejemplo, las nuevas tecnologías que nos están llevando a ver muchas cosas en tablets, celulares o dispositivos que tenemos pantallas más chicas o pantallas muy grandes. ¿Se está teniendo en cuenta la adaptación del formato a estas diferentes tecnologías? Podemos pensar que la tecnología nos ayuda, nos habilita a hacer un montón de cuestiones, o podemos pensar en que todavía no nos ayuda, ¿sí? Esta cuestión de que el usuario pueda en algún momento agrandar la pantallita del recuadro del lenguaje de señas nos ayudaría mucho, tal cual. No es lo mismo que se vea en una pantalla gigante, ¿sí?, una situación y cierto tamaño el recuadro de lenguaje de señas, a verlo en un celular. ¿En Venezuela o en Costa Rica que existe el cuarto de pantalla en varios países? Sí, acá la ley... No es que se desagranda, pero existe ya un tamaño que todo el mundo lo... Sí, lo que pasa es que habría que ver si ese cuarto de pantalla en un celular se llega a ver. Es complejo, la verdad que es complejo y también es un desafío, ¿sí? Interesante. ¿Cerramos? Bueno, entonces, vamos a hacer un breve recreo, ¿sí? A la vuelta vamos a poner algunos ejemplos de algunos audiovisuales, vamos a jugar un poquito de eso y vamos a hacer unas audiodescripciones, ¿sí?, para que se saquen el miedo, porque nosotros lo pensamos en televisión, que es lo que venimos haciendo, pero es interesante pensar la audiodescripción para una página web, la audiodescripción para diferentes formatos, para una película, un documental, ¿sí? ¿De cuánto tiempo? Un break de 15 minutos y agradecemos mucho a los expositores que nos acompañan.